vamos a tocar el tema que tiene como título las últimas cosas y cómo prepararnos. Este tema es muy largo, pero vamos a darlo en 2 veces, hoy una y el próximo martes terminamos, donde vamos a estar considerando quiénes van a habitar el tiempo del Apocalipsis, quiénes van a quedar para estar pasando por lo que la Biblia llama el tiempo del Apocalipsis. Hoy vamos a ver una introducción, pero no podemos dejar de considerar lo que comenzó, lo que fue en el origen, porque si no, no vamos a poder entender muchas cosas, porque muchas personas no entienden la vida que viven, simplemente viven de una manera natural, como que lo único que existe es lo que se ve y lo que se toca. Pero vamos a comenzar diciendo entonces que el efecto del pecado es la condenación del hombre y de todo lo creado. El efecto del pecado. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al ser humano, lo dejó en un hábitat perfecto. Era el Edén, el paraíso. No tenía necesidad de nada, ni siquiera de trabajar. Solamente debía disfrutar ese lugar, recrearse en ese lugar y estar acompañado por Dios. Dios estaba con él, con ellos, y ellos estaban con Dios. Me estoy refiriendo a Adán y Eva. Pero apareció el diablo, la serpiente, dice la Biblia, que tentó a Adán, tentó a Eva primero, después lo hizo con Adán a través de Eva, cayó Adán en pecado y eso fue como que le inyectó un virus maligno, y es el virus de la desobediencia, el virus de la negligencia, el virus de la maldición que generó toda una situación en la naturaleza humana. Por eso nosotros somos lo que somos. Por eso nosotros estamos así como estamos. Y no me estoy refiriendo a los argentinos ni a los latinoamericanos, sino a los humanos. Ya voy a explicar mejor esto. Pero este efecto es como una gran madeja de alambre que va cayendo de una montaña, y al caer de esa montaña cada vez se hace más grande y ya es imparable. Es lo que afectó a toda la humanidad. Ya no se puede parar. Solamente Cristo es quien vino a resolver ese asunto. Por eso el problema del pecado ya no es más un problema. Pero el pecado existe, sigue corriendo y haciendo efecto, trayendo mucha maldición. De ahí vienen las cosas malignas, las cosas malas, lo que produce sufrimiento, dolor, enfermedad, muerte, porque detrás está como promotor el maligno, el diablo, a quien Jesús lo confrontó cara a cara y lo condenó también al infierno. Eso lo vamos a decir el próximo martes. Pero veamos el primer punto entonces. En el hombre se da el proceso natural de degradación o llamado corrupción. Repito, en el hombre, y estoy hablando en términos genéricos, es decir, aquí están hombres y mujeres, etcétera, en el hombre se da el proceso natural de degradación o corrupción. Es decir, en nosotros hay un proceso que es natural de corrupción. Pastor, ¿me está llamando corrupto? No, estoy llamando al tema de que la naturaleza humana se ha corrompido por el mismo pecado. El mismo pecado produjo esa corrupción en el ser humano. Si lo querés ver desde el punto de vista científico, la ciencia tiene una ley de la termodinámica que es la famosa ley de la entropía, que significa que todo tiende a degradarse, todo tiende a deteriorarse. Si vos tenés, y voy a aprovechar este ejemplo porque aquí hay muchos expertos, si vos tenés un pedazo de carne, ¿qué va a pasar con ese pedazo de carne al poquito tiempo, o al largo tiempo, o al mediano plazo? ¿Qué va a pasar? Se va a echar a perder, ¿no es cierto? Nosotros estamos hechos de carne también. Por lo tanto, cuando entró el pecado en la humanidad, produjo en nosotros una degradación, es decir, nos corrompió nuestra esencia. Nuestra esencia originalmente era perfecta, pura, santa, inmaculada, gloriosa, pero ese pecado que afectó nuestra vida en el origen, es como que detonó algo y comenzó, como esa madeja de alambre que va cayendo de una montaña, a desencadenar un montón de situaciones que hoy nos están afectando la vida, la existencia. Por eso nosotros perdemos pelo,
perdemos vista, perdemos fuerza, perdemos salud y vamos perdiendo años. ¿No es cierto? Algunos no lo quieren reconocer. Yo cuando me veo al espejo todas las mañanas digo, uy, ¿quién es ese estropajo que está en el frente? Y después cuando me peino digo, no, soy yo. Pero todos tenemos ese proceso en nuestra vida. Es irreversible, por más que te hagas tratamiento de rejuvenecimiento. Bueno, no te quiero tirar pálidas, por favor. Una de mis oraciones principales relacionadas con este tema era que generalmente, escuchadme con mucha atención, por favor, generalmente la gente viene a la iglesia para recibir esperanza, para ser alentado, para ser animado, para ser entusiasmado, para recibir fe. Pero hoy es un día muy particular, muy, muy especial. Y con este tema yo no te quiero desesperanzar, sino hacer que te esperances correctamente y no vanamente, no ilusoriamente, como vamos a ver. Entonces, ese proceso es irreversible, no lo puede frenar nadie. Lo único que lo puede frenar es la muerte, a menos que Cristo venga y nos lleve sin ver muerte. Pero la Biblia dice que está determinado que el hombre muera y después enfrente el juicio. Aunque la Biblia nos detalla algunos casos de gente que fue traspuesta sin ver muerte, como el caso de Enoc, Elías, ellos fueron llevados por Dios y no vieron la muerte como mucha gente, y nosotros muchas veces la vemos cuando estamos despidiendo a un ser querido que partió a la eternidad. El segundo punto que quiero comenzar mencionándote: por la corrupción del hombre se da la maldición para toda la creación. Por esa corrupción del hombre se da la maldición para toda la creación. Por eso nosotros no podemos tomar a menos de que hay un germen, un virus, algo que corrompió a la humanidad. Por eso la Biblia dice que nosotros ya somos malos y que el único bueno es Dios. Pastor, me está ofendiendo. Me dice que yo soy malo. Bueno, la Biblia lo dice. Por eso cuando se acercó una persona a Jesús le dijo, Maestro bueno, ¿por qué me dices bueno si solo hay un bueno, Dios? ¿Qué quiero decirte con esto? La idea de este tema también es abrir los ojos, porque nosotros a veces tenemos un concepto muy simplista de las cosas, pero no bíblico. Tenemos un concepto muy idealista de las cosas, pero no bíblico. Y la Biblia es la que nos ubica para que nosotros tengamos una real perspectiva de todas las cosas. Y estoy hablando de que esta corrupción que afectó nuestra vida es endémica, es sistémica. ¿Qué quiero decirte con esto? Que está en todos los órdenes, está en todos los órdenes de la vida y de la creación, y afecta a toda la humanidad. Solamente que aquellas personas que están regidas por principios, por integridad, por honestidad y por valores éticos, cristianos, y que puedan ser valores correctos, que son avalados por la palabra de Dios, puedan darse cuenta de las cosas. Pero si no se dan cuenta de las cosas y van a robar, van a mentir, van a calumniar, van a defraudar, van a estafar, van a hacer todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es lo natural. Es lo natural, es lo que todo el mundo acostumbra a hacer. Pero cuando vos conocés a Cristo, Cristo te pone los límites. Y Él te dice que el que roba va al infierno, el que miente va al infierno, porque Satanás es el padre de mentira. Y todo lo que podemos hacer que desagrada a Dios y que no honra a Dios, va a terminar siendo condenado, porque la Biblia así lo dice, y es la ley de Dios que es inexorable, se cumple, por más que no nos guste, y por más que muchos zafen aquí en la tierra diciendo no me vio nadie, no me descubrió nadie, yo sigo haciendo de las mías. Bueno, de la ley de Dios y de la justicia divina nadie escapará. Por eso vamos a entrar ahora. Hoy vivimos en un mundo muy peligroso. Yo no puse peligroso, muy peligroso. ¿Por qué? Dice 1 Corintios 15:30, lo dice el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo dice,
¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Y en el mismo versículo va a decir San Pablo, el apóstol, que morimos cada día. ¿Por qué? Porque este cuerpo se va degradando, este cuerpo se va deteriorando, este cuerpo va desintegrándose o corrompiéndose. No hay forma de evitar eso. Eso ya va de cajón al cajón. Oh, perdón. ¿Me entienden? Por eso dice el apóstol Pablo, aunque este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, nosotros tenemos de Dios una morada celestial, y aunque mi carne se vaya degradando, mi espíritu se va renovando. ¿Por qué? Porque pone más énfasis en lo espiritual, en lo interno, no en lo externo. En lo externo, ya te dije, no hay forma de parar eso, por más que no te guste lo que estés escuchando. Vos pensabas que con cosméticos o con algo de una terapia No. Podrá servirte como para darte una máscara, algo pero todo eso se nota y todo eso tarde o temprano se ve y va a afectarte, inclusive porque estás afectando tu vida con cosas que son químicas o ajenas a tu naturaleza también. Bueno, no me quiero meter en ese tema. Pero vamos a entrar en otro tema ahora. El peligro es ecológico. La manipulación y modificación del medio ambiente por la corrupción y los experimentos. Vos lo tenés que saber. Cuando Dios nos dejó la tierra, ¿qué le dijo a Adán y a Eva? Tomen, cultiven, procreen, hagan todo y que se llene la tierra. Bueno, el hombre pecó, desobedeció, se fue lejos de Dios, no quiso saber nada con Dios, se independizó de Dios y el hombre cayó en maldición. La Biblia dice que el hombre cayó en maldición y a su vez comenzó a manipular las cosas y la creación y también todo lo creado, y eso trajo peligro al medio ambiente. Hoy la capa de ozono que ustedes escuchan y muchos no le llevan ni el apunte, el calentamiento global por el descongelamiento de los glaciares, todo eso produce todo un cambio en el ecosistema y hace que muchas partes del mundo estén sufriendo un montón de percances muy, muy serios que afectan a la naturaleza. Peligro político-militar también es otra cuestión. Y espero no meterme en un terreno peleagudo, pero lo tengo que decir porque quiero abrirte los ojos, Iglesia. Enfrentamientos y guerras con el fin de ejercer dominio sobre el otro y mantener el poder. Esto es lo que se define. Por más que la política que tenga que ver con un fin de ayudar a la polis, no a la policía. Polis en griego es ciudad. Se generó en Grecia y después afectó a los romanos y ellos hicieron un conjunto de organizaciones, de ahí viene la democracia, y bueno, pero todo eso, si hay buenas intenciones, escúchame bien, si hay buenas intenciones y si hay principios claros, hay gente vocacionada específicamente para colaborar, para ayudar al prójimo más necesitado. Pero mucha gente se mete en la política simplemente por el deseo de ser reconocidos o por también el hecho de hacer algo que pueda redituarle con un fin económico. Por eso muchas veces se dejan de lado los principios y valen los intereses en la mayoría de los casos. Fíjense lo que estamos viendo hoy, que gente negocia y se une y vos decís, uy, como diciendo, es el agua y el aceite. Oh, ¿qué pasa? Bueno, porque hay intereses y se negocian esos intereses. A mí me toca tal secretaría, a vos te toca tal ministerio, a mí me toca tal banca, y bueno, son cosas. Y cuando la gente tiene el poder, puede hacer uso de las armas y de la guerra y hacer lo que se le antoje, como fue el caso de las Malvinas, que trajo mucha desgracia y muerte a muchos soldados. Peligro biológico. La humanidad está expuesta a todo tipo de contagios y no se presta tanta atención al riesgo. Esto es real. Hay muchas cosas que están afectando al ser humano. La palabra bio, con B larga,
es vida. Por eso Zoe, Z-O-E, es vida, pero vida espiritual. Y mucha gente está afectando la vida humana con la vida sintética, que tiene que ver con los experimentos, pero a su vez aquí también hay muchas enfermedades que son producidas por los enemigos, por los que quieren conquistar, contagios. Hay muchas epidemias que han afectado al mundo entero y siempre la sospecha estuvo picando que fue el enemigo el que plantó el germen para que ese virus se difundiera y provocara mucho daño y mucha destrucción. Una de estas pandemias mató a casi 100 millones de personas. Y hay gente que está especialmente dedicada a hacer una guerra química y eso también afecta al ser humano y hay un peligro constante de contagio y de ser afectado. Peligro biológico, ya lo dije, puse 2 veces aquí. Bueno. Hoy ¿qué pasa ahí? Peligro climático. A ver, lo voy a leer de aquí porque el efecto invernadero, la deforestación produjo cambios climáticos impredecibles y eso tampoco se puede parar. ¿Por qué? Porque hay monopolios y gente que está muy empeñada en lucrar y cada vez que surge una persona para querer evitar que eso suceda, no puede, tiene mucha guerra en contra y la corrupción le gana a los deseos de algunas ONG o gente que tiene buenas intenciones y quiere evitar que eso siga sucediendo porque todo afecta el clima y produce un montón de cambios que ya no podemos predecir. ¿Va a llover mañana? Bueno, dijeron que sí, pero hay meses y días que nos sorprenden porque en invierno teníamos que tener frío y tenemos calor y hay días de calor que teníamos que tener calor pero hace frío. Hay lugares que nunca llovió en su vida y sin embargo están inundados, como el caso de los desiertos, y lugares que ya son impredecibles. Ya no se puede determinar los 4 climas que nosotros decíamos. Bueno, ahora ya todo es como una lotería. No se sabe bien cómo se va a dar. El peligro por la desocupación. Este es otro peligro que viene muy caminando a paso rápido. La robótica y la inteligencia artificial reemplazará a muchísimas personas. No lo tomes a menos, porque esto tiene que ver con lo que está proponiendo el empresariado o los grupos monopólicos de muchísimo dinero. En Japón ya hay 5 hoteles, 5 estrellas, atendidos solamente por un robot. Hay una cadena de restaurantes en Japón que ya quiere enviar al mundo entero sus sucursales y franquicias y solamente están atendidos por robot. ¿Por qué? Porque te hacen un menú directamente apretando. ¿Qué querés? ¿Una pizza? Pum, apretá un botoncito y te sale enseguida la pizza como te guste. Vos vas a un aeropuerto y acá mismo, ¿qué querés? ¿Un capuchino con chocolate? Apretás 2 teclitas y pum, te sale un capuchino ni que los hubieras batido vos. Bueno, ya todo se hace así y trata el mundo moderno de independizarse del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se queja, el hombre protesta, el hombre pide aumentos, el hombre se enferma, pero el robot no. El robot trabaja, no se queja y cumple órdenes de acuerdo al sistema que le han programado. Y esto viene cada vez más, se está implementando y hay algunos pronósticos que avisan de que ya para de acá a 10 años van a desaparecer por lo menos 50 profesiones, van a desaparecer. En Estados Unidos ya los abogados prácticamente no están siendo consultados. Hay muchos abogados que están en crisis total. ¿Por qué? Porque ahora apretás un botón y te sale todo lo que vos necesitas saber sobre una queja o sobre un enfrentamiento o sobre un trámite que tenés que hacer y antes tenías que pasar por un montón de abogados. Bueno, este es un tema ya serio y real. Pero también hay un peligro social y ya lo estás olfateando en la calle.
Vos ya lo estás viviendo en la calle. Y para eso te voy a pedir, por favor, que busques en la Biblia la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Vamos a ver esta epístola, por favor, ahí tenés el texto, segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y fíjate vos, por favor, porque aquí hay, en este capítulo, hay 23 características, 23 características del hombre moderno. Escuchá con atención, por favor. Segunda Timoteo capítulo 3, del 1 al 5. Estamos recién poniendo segunda, ¿no? Los que saben manejar me entienden, ¿verdad? Bueno, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Mira lo que dice. También debes saber, de deber. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿De dónde saqué esa palabra yo? ¿Se me ocurrió? Ronald Reagan, el presidente fallecido de los Estados Unidos, dijo una vez, estamos viviendo en un mundo muy peligroso. Dice, debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué significa eso? Egocéntricos, egoístas, amadores de sí mismos. Yo me amo, pero no te amo a vos, me amo a mí. Esto es lo que está diciendo el apóstol. Vendrán personas amadores de sí mismos, egoístas, egocéntricos, mezquinos, avaros, agarrados. Van a tener plata, pero van a estar agarrados. Van a ver a su hermano morirse de hambre, pero no le van a ayudar, no le van a dar plata, no le van a favorecer con una ayuda económica. Son avaros, agarrados al dinero, al mucho tener. Pelean, se matan, ven a la gente sufrir a su alrededor, pero no largan un peso, no son solidarios, no son generosos, no son personas que puedan ayudar al prójimo. Avaros, agarrados del dinero, vanagloriosos. Es una persona vanagloriosa es que está todo el tiempo jactándose de las cosas que hace, o que está esperando que otros lo feliciten, que otros los adulen, que otros estén agradeciéndole, no me agradeció, no me felicitó. Bueno, todo eso es vanagloria. Contentate con que solo Dios te reconozca. Y el mundo, la persona vanagloriosa sufre, obviamente. ¿Por qué? Porque espera cosas que no tiene que esperar. Porque nosotros siempre vamos a fallar en el reconocimiento, siempre vamos a fallar en la honra, siempre vamos a fallar lamentablemente. Pero qué lindo sería que nos reconociéramos mutuamente, que nos felicitáramos mutuamente, que nos agradeciéramos mutuamente. Hay muchas personas que les cuesta decir gracias. Vos le haces un favor y nada, parece que hubiera sido una obligación hacerle ese favor. Pero es lindo cuando vos agradeces. Muchas gracias por el favor. Si tenés que darle gracias a alguien, dáselas por favor. Porque eso ayuda y colabora a la autoestima. Pero no la esperes nunca. Es decir, no esperes que te den gracias. No esperes que estén felicitándote. Amén. Soberbios. La soberbia tiene que ver con el orgullo, la jactancia. Personas soberbias que te miran de reojo, que se creen superiores, que se creen dioses, se creen perfectos. Blasfemos. Aquí la palabra blasfemo tiene que ver con no insultar a Dios, sino hacer todo lo contrario a lo que Dios le agrada. Pero también insultarlo, obviamente. También tener una boca de cloaca, por ejemplo, de insultar y de andar todo el tiempo. ¿No era así tu boca y la mía antes de conocer a Cristo? ¿Quién no ha sido boca sucia? Yo me acuerdo que yo estaba hablando en una casa en Brasil, yo recién me había convertido, y viene una persona y me dice, pagarás por toda palabra necia, vana o sucia que de tu boca salga, porque por tus palabras serás condenado
justificado o salvo. Y me dejó helado. A partir de ahí dije, no tengo que decir más malas palabras. Y a partir de ese día, no dije más malas palabras. Por eso cuando yo voy a lugares, a veces que tienen que ver con mi familia, que no tienen a Cristo, que no son de la iglesia, y a veces no leen la Biblia tampoco, y escucho palabrotas, y donde voy y escucho palabrotas, es como digo, y me acuerdo cuando era yo así. Yo le agradezco a Dios por haber cambiado en ese sentido. Desobedientes a los padres. Si hay algún hijo aquí, sé obediente, porque a medida que pasa el tiempo va a sumarse esta característica maligna, la desobediencia. La desobediencia. Porque la desobediencia, el primer desobediente fue Satanás. Y yo te invito a ser obediente a Dios, a obedecerle a Dios. Si Dios te dice perdona, perdona. Si Dios te dice ama, ama. Si Dios te dice bendecí, bendecí. Si Dios te dice que sé generoso, sé generoso. Luego dice ingratos, ya dijimos algo, impíos, sin piedad. Sin piedad significa impío, es decir, que podés ver a una persona sufriendo y le pisás la cabeza y no te importa que sufre, no tenés conmiseración, no te dolés por el que está sufriendo. Por ejemplo, yo no puedo ver un caso en la televisión de una mamá que sufre porque le secuestraron a la hija, yo me pongo a orar. Cuando un accidente se matan 3 en la carretera, en la ruta, y el auto quedó hecho a pedazos, me pongo a orar por la familia. Todo el tiempo siempre estoy bendiciendo, Señor, cubre esa familia, guarda esa familia, Señor, interviene en esos casos. Y yo creo que vos también tendrías que hacerlo, porque si no sos impío, no te mueve nada, ya naturalizás. Veo que sale sangre del televisor y es costumbre, es día a día, es la prensa amarillista, esto ya nos ha acostumbrado. Es el pecado y la maldición que afecta a la humanidad, que provoca sufrimiento, y nosotros no tenemos que estar ajenos a eso. Oremos por las personas que sufren, porque tenemos una arma poderosísima, la oración. Y si vos orás en fe, Dios va a bendecir a esa familia, no lo dudes. Y tu oración hecha en fe va a quedar ya guardada en las copas de los patriarcas y de los apóstoles, que van a ser allí consideradas delante del trono de Dios. Los que saben de la Biblia saben a lo que me estoy refiriendo. Vos estás guardando en el tesoro celestial tus oraciones, que es también guardar cosas en el cielo que nadie las va a quitar. Dice, sin afecto natural. Esto es gravísimo. ¿Sabés lo que significa? ¿Me estás escuchando, iglesia? Sin afecto natural. Esto es frialdad, apatía. Esto es desinterés. Y te pregunto, no tenés que responder, ¿cuánto hace que no abrazás a alguien? ¿Cuánto hace que no besás a alguien? ¿Cuánto hace que no acariciás a alguien? En el caso de tu esposa o tu esposo, o en el caso de tus hijos. A veces naturalizamos la frialdad, la apatía. Hay gente que se acostumbró a la frialdad, a la apatía. Hay gente que no sabe mostrar afecto, no sabe, vos le querés abrazar y te hacen así enseguida. Yo te lo digo por experiencia. Pero vos tenés que vencer con el bien el mal. Por eso siempre insisto, abrazá a tu hijo, abrazá a tu esposo, abrazá a tu esposa. No le ladres, porque todo esto es parte de lo que está pasando. Y dice que el afecto natural se va a ir enfriando cada vez más. Dice, a medida que la ciencia aumente, el amor de muchos se enfriará. Por lo tanto, eso tenemos que renovarlo todos los días, tenemos que forzarnos todos los días, tenemos que forzarnos a decir te amo. A ver, decirle si tenés a tu esposa al lado, te amo. A tu esposo también. ¡Pum! Ahí se murió de un paro cardíaco. Cayó seco. Bueno, estoy exagerando. Pero hay gente que les cuesta. Miren lo que dice aquí. Implacables, esto ya es crueldad, sadismo. Calumniadores, esto es mentira.
El diablo está todo el tiempo fijándose en nuestros errores y hay quienes siguen los dictámenes de Satanás señalando errores en la gente para que así siga la maldición en vez de cambiar y hacer como Cristo quiere que hagamos. Intemperantes. Estos ya se ve muy seguido en la calle, hermanos queridos, porque la intemperancia tiene que ver con la falta de dominio propio, tiene que ver con el no controlar tus instintos. Agarrar una de esas para abrir una de las llaves del auto y romperle el auto a alguien, siendo mujer, o romper el vidrio a un ómnibus siendo hombre, o rayar un auto siendo mujer, para equilibrar la balanza, no importa quién sea. La intemperancia tiene que ver con no controlarte, no poder manejar tu ira, no poder manejar tus instintos. Yo cuando me entero, y porque siempre nos enteramos, esto te lo digo siempre, es iluso pensar que no se van a enterar. Cuando un esposo le levanta la mano a la esposa y le pega y después le prohíbe que no diga nada, bueno, tarde o temprano, como esos que aparecen en la televisión, se sabe, se divulga, le pegó, le dejó el ojo morado, y no, es que estaba en un momento y hay un tratamiento de tratar de justificar al otro, cuando en realidad hay un acto violento, hay un acto de intemperancia detrás. Hay personas que no se pueden controlar y están todo el tiempo mostrando su violencia. Hay que tener cuidado con eso porque es obviamente diabólico. Crueles y aborrecedores de lo bueno. Luego dice traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, aman más los placeres de este mundo que agradar a Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Te quiero presentar este panorama para que vayas entendiendo un poco, porque si no es como que estás esperando a Cristo para que resuelva todas las cuestiones, pero hay muchas cosas que dependen de nosotros y nosotros tenemos que ser un pueblo avisado, un pueblo que sepa bien de qué se trata y dónde está parado. Por eso Pablo aquí advierte del peligro social. Por eso no podemos ser ilusos pensando, no sé qué le pasó a mi vecino. Todos nosotros somos como bombas de tiempo. Falta que detonemos. Lo que hace la diferencia en nosotros es que tenemos a Cristo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, es el que nos redarguye de pecado, es el que nos da sabiduría y guía a toda verdad para que nos demos cuenta del error antes de que eso suceda. Y si estamos en consagración, si estamos en oración, el Espíritu Santo no va a estar apagado, sino lleno y pleno para sujetarnos a la obediencia de Jesucristo. Pero si no estamos consagrados, somos también nosotros, por más cristianos y por más que vengamos a la iglesia, bombas de tiempo. En cualquier momento, ¡pum!, podemos detonar. No sé qué le pasó, pastor, venía a la iglesia, siempre iba con la Biblia, pero si no oraba, si no se consagraba, si no tenía comunión con Dios, si no tenía una santa vida de fe, esa persona era un religioso. Era una persona que se había acostumbrado a un hábito nada más y solamente llevaba la Biblia y venía a una iglesia, pero por dentro seguía la misma naturaleza humana corrompida por el pecado y degradada por Satanás que estaba creciendo cada vez más en su interior. Por eso el que hace morir nuestra carne es el Espíritu Santo. Dice, pero si nosotros seguimos dando lugar a la carne, vamos a cosechar corrupción, dice la Biblia. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado sobre nosotros mismos. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que estar sobreviendo cómo edificamos. Yo espero que lo estés entendiendo. ¿Lo estás entendiendo? Bueno, ahora vamos a ver esto. Acá hay un punto de inflexión. El verdadero problema no es por lo que hacemos, sino por lo que somos. Lo repito, el verdadero problema no es por lo que hacemos, sino por lo que somos.
Si fuera por lo que hacemos, simplemente nos reprimiríamos. Simplemente trataríamos de, no, me tengo que portar bien, no tengo que hacer esto, no tengo que decir malas palabras. Pero hay una energía en nosotros que está contenida y que es lo que yo te dije. Ya nosotros hemos sido condicionados al mal, a ir en contra de Dios, a desagradar a Dios. Por eso te cuesta tanto venir a la iglesia, por eso te cuesta tanto orar a Dios, por eso te cuesta tanto agradarle a Dios, porque en nosotros ya hay una inclinación al mal. Eso es natural. Lo sobrenatural es que vengamos a Dios. Lo sobrenatural es que querramos agradar a Dios. Eso lo provoca Dios, porque Él provoca en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero nosotros seguimos echándole la culpa a lo que hacemos. Es por lo que hacemos. No, es por lo que somos. Es por lo que somos el verdadero problema. Miren lo que dice Santiago 4.1. Santiago 4.1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es de lo que hay dentro nuestro. Por eso nosotros tenemos que estar muy sujetos a la obediencia de Jesucristo. Tenemos que tomar conciencia de la presencia de Cristo. Tenemos que estar entregándonos a Cristo todo el tiempo. No de vez en cuando. Señor, hoy me rindo ante ti, hoy me presento ante ti, hoy te agradezco, Dios, por este día, te agradezco, Dios, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, por todo, por todo, por todo. Por eso dice Pablo, orad sin cesar. El salmista dice, todo el día te invoqué, todo el día. ¿Cómo hace todo el día? Cuando vos te acordás de Dios, un ratitito así nada más. Cuando vos a lo mejor estás todo el día sin Dios y ni te acordás de Dios, ni viene Dios a tu mente. Bueno, eso es parte de una comunión diaria, de una relación diaria, de una disciplina diaria, de un compañerismo diario, de estar cultivando una relación con Dios porque Él existe, Él es real y te quiere bendecir en gran manera. Amén. El verdadero problema, y aquí viene un asunto muy serio, para que tengas una respuesta, iglesia, aquí hay una respuesta dentro de todo. El verdadero problema es inherente al ser humano, es un problema ontológico. No me insulte, pastor, ¿qué es eso? El verdadero problema es inherente al ser humano, es decir, que está en nosotros, es congénito, es decir, ya nació con nosotros. Hay gente que se muda de barrio, se muda de país, se muda pensando que va a resolver sus problemas, pero los problemas continúan en sí. Los problemas los lleva por donde va. Nosotros somos un factor de problema y tenemos que saberlo. ¿Por qué? Porque el problema no es político, no es gubernamental, no es educativo, no es social. El problema es ontológico. Tiene que ver con el ser. Ontos en griego es ser, es decir, es propio, es del ser humano. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, es como que nos tiene que cambiar toda la cuestión. Un hombre de la comunidad, un profesional, nos pusimos a hablar y él está estudiando filosofía. Dice, no, porque es la educación, después decía, porque las medidas del gobierno, y me empezó a hablar de temas políticos, de temas sociales, de temas filosóficos, de temas educativos, y yo le dije, mira, el problema es ontológico, es propio de nuestro ser. ¿Por qué? Ahora viene la respuesta. Todos hacemos tres cosas. En primer lugar, echamos culpas. Estamos así por fulano o por mengano, por el anterior gobierno o por este gobierno. Todo el tiempo echamos culpas. Pensamos que hay un salvador que puede ser un gobernante, hay un salvador que puede ser una persona muy lúcida, carismática. Tendemos nosotros, como dice el segundo punto, a confiar ilusoriamente, porque ya está comprobado que
terminamos siendo desilusionados, terminamos siendo engañados, terminamos siendo iludidos. Y yo les expliqué días atrás, no sé si se acordarán, pero yo felicito a los que toman notas. Si querés ser líder en esta iglesia tenés que tomar notas, porque algún día vas a tener que dar esta clase a la gente que sabe menos que vos, pero a lo mejor vos no tenés esa visión porque no tenés visión. Pero los que toman notas tienen una función docente y yo los felicito, en serio. Yo era una persona que desde el primer día me aconsejaron tomar notas, escribí texto, escribí versículos, escribí ilustraciones, escribí todo lo que te interese y vos creas que va a ser útil para tu vida y tu futuro. Y yo lo tomaba, escribía. Por eso felicito a todos los que están tomando notas. Y los líderes tienen que hacerlo mucho más todavía. Pero nosotros tendemos a confiar en la gente, y yo les expliqué días atrás que la palabra idealismo, idealizamos a alguien. El pastor Obando me va a salvar. Pobrecito. Fulano de tal me va a ayudar, es el único que puede ayudarme. Mengano si viene y se hace intendente, con ese estamos todos salvados. Pobrecito. Porque el problema es nuestro, es ontológico, el problema está dentro nuestro y va creciendo cada vez más. A medida que va pasando el tiempo es peor la situación. Cuando vos escuchás de países que no tienen cárceles, que no tienen policías y tienen un PBI o un ingreso por cápita, pero impresionante, como es el caso de Noruega, vos decís, ¡qué impresionante! Yo te dije al principio, la mayoría de esos países son protestantes, tienen una línea cristiana que surge del protestantismo con Martín Lutero, pero no estoy haciendo referencia porque ya te dije que la religión puede ser lo mismo con nosotros o en cualquier lado, que si no hay una verdadera consagración, todo es peligroso igual. Pero obviamente que las personas que toman conciencia de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que le agrada a Dios, tienen mayores garantías de disfrutar más la vida y de evitar más que estas cosas malignas surjan y dañen al ser humano. Pero hay personas que les cuesta, y más en Latinoamérica, que les cuesta estudiar, les cuesta leer, o me equivoco, que les cuesta estudiar, les cuesta leer, y es propio de una cultura que se estableció en multitudes de personas. Pero el pueblo de Cristo tiene que ser un pueblo culto, un pueblo educado, un pueblo capacitado, un pueblo que tenga respuestas convincentes de la fe que profesa. Amén. Eso es lo que dice Pedro, que nosotros estemos capacitados para dar buena respuesta de la fe que profesamos. No que, ¿por qué sos cristiano evangélico? No, ¿por qué yo? Y no sepamos y empecemos a tartamudear. Que nos pregunten, ¿cuándo viene Cristo? No sé. Bueno, está bien, ahí respondiste bien. Porque nadie lo sabe. Pero hay personas que no tienen respuestas, son muy simples. Es como que se quedan con lo que reciben del púlpito nada más. Vos tendrías que hacer como los judíos de Berea, que cuando escuchaban a Pablo, que era un erudito, y predicaba, ellos iban a la Biblia para ver si lo que Pablo decía era cierto. Vos tenés que ver si lo que yo predico es cierto. Vos tenés que constatar que lo que yo estoy predicando es correcto. ¿Por qué? Porque lo ves en la Biblia y está bien claro en la palabra de Dios. Confiamos ilusoriamente en el hombre, en los gobernantes. Pensamos que alguien nos va a traer la solución, nos va a traer. Por eso me gusta cuando hay gente que dice, no esperen un Mesías, porque el Mesías ya vino. Y no hay una solución mesiánica, porque en realidad, en otras palabras, podría decir, no hay una solución mágica. Pero también, en tercer lugar, idealizamos y no nos esperanzamos vanamente. Y esta era mi carga con respecto a este tema. No desesperanzarte ni hacer que termines desesperanzado. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 19. Ahora estamos por lo menos en la mitad. Si en esta vida solamente
esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida, escuchá, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Hay personas que esperan, es como decía mucha gente en la Argentina, el obrero que iba a trabajar diariamente decía, y mientras yo tengo para el asadito del domingo es suficiente. Pero no pensaba en los hijos, no pensaba en el futuro, no pensaba en el más allá. Principalmente cuando la Biblia dice que el justo tiene que dejar heredero a los hijos de sus hijos. Hay mucha gente que no se proyecta en su administración. Pero aquí, por ejemplo, hay gente que cree que solamente vale lo que vivimos aquí, que todo esto es lo único. No, hay algo más allá. Aquí el apóstol está tratando de decirnos, hay una esperanza suprema, superior, que trasciende el más allá. Va más allá de la muerte. Por eso para el justo, la esperanza no termina con la muerte. Por eso, mientras hay vida hay esperanza. No, para nosotros la esperanza sigue porque es esperanza viva. Pedro dice que hemos sido llamados a una esperanza viva. No muere nunca. Nunca muere. Por eso me gustó mucho el enfoque de este pastor peruano que nos visitó hace poquito. Me llamó la atención porque nunca había escuchado esa explicación. Él perdió un hijo cuando tenía su hijo 5 años de leucemia y me llamó la atención porque fuimos a una casa a hacer una visita y cuando le preguntó a la familia en esa casa ¿y cuántos hijos tiene, pastor? Él dijo, tengo 2 y no dio más respuesta. Pero yo sé que uno de ellos murió, porque me contó que había muerto. Y cuando íbamos en el auto le digo, vos le dijiste que tenías 2, pero se te murió uno. No, pero tengo 2. ¿Por qué? Porque mi hijo está vivo. Y es cierto, los que parten en Cristo vivirán eternamente. Su hijo está vivo en el cielo, o en el seno de Abraham, pero está vivo. No está muerto, ni Moisés, ni Abraham, ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles ni profetas está muerto, están vivos. Los que se presentaron en el monte de la transfiguración cuando Jesús estuvo allí con Pedro, Jacobo y Juan, era Moisés y Elías, que ya habían muerto hace mucho tiempo. En el caso de Moisés, dice la Biblia que durmió, y en el caso de Elías, que fue traspuesto por un plato volador. Por un carro de fuego, dice la Biblia. Y de ahí se agarran algunos espiritistas y otros que son ufnólogos, de los que estudian los ovnis, que es la palabra en inglés para identificar las personas que creen que han sido los platos voladores los que se los llevaron. Bueno, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Tu esperanza tiene que estar en el aquí, en el ahora, pero también en el más allá. Porque nosotros tenemos promesas eternas, tenemos promesas gloriosas que trascienden nuestra vida terrenal. Amén. Y ahora vamos a entrar ya en la línea final. El panorama final es preparatorio, escuchen esto porque es muy importante, el panorama final es preparatorio para la llegada del anticristo. Pastor, pero yo pensé que iba a hablar de la llegada de Jesús, ¿sí? No te apures. Es preparatorio para la llegada del anticristo. Aunque se celebre la diversidad, todo tiende a unificarse. Este es un tema muy importante que pido mucha atención de todos ustedes. Vos ves ahora que hay mucho énfasis en la diversidad. Están los derechos de todos. Y más ahora con esta doctrina de género, de ideología de género que trata de implementarse como una ley. Vos lo sabés bien, ¿verdad? Que hace como que si una persona se siente que es perro, vos la tenés que respetar como perro. Y si no la respetás como perro, te hace juicio. Otra persona se siente que es un nene de 4 años cuando es un hombre de 60, y si vos no lo respetás como un nene de 4 años, siendo que es un hombre de 60, te hace juicio y te lo gana,
porque eso está detrás de la ideología de género que viene por delante. ¿Por qué? Porque hay cosas que se tienen que dar inevitablemente, como dice el profeta Isaías, a lo bueno dirán malo y a lo malo dirán bueno. Hay cosas que se van a invertir completamente y que vos vas a quedarte, pero no entiendo, pero no entiendo. Porque las cosas que vienen por delante van a ir cambiando la fisonomía de la sociedad en su conjunto. Y vos tenés que estar preparado para esas sorpresas. Y Dios nos ayude, Dios siga teniendo esa misericordia. Pero aunque se celebra la diversidad, todo tiende a unificarse. ¿Por qué? Por cosas que te voy a explicar ahora, pero marca este punto, unificación. No es unidad, no es estar unánimes juntos, como dice la Biblia. En el Evangelio, en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que los creyentes cristianos estaban juntos, unánimes, y hacían en común todas las cosas. Había gente juntada, por así decirlo, pero no estaban unánimes. Bueno, hay un fin ahora en las políticas y en todas las filosofías que están imponiéndose en el mundo, que se respete la diversidad. Qué lindo, somos todos diferentes, pero qué bueno, podemos estar juntos en armonía, a pesar de haber diferentes trastornos. Además, trasfondos culturales, niveles sociales, qué lindo, estamos todos juntos, porque eso lo enseña la Biblia, el Evangelio, plantea de que nosotros tenemos que mirarnos con los ojos de Cristo. No podemos estar haciendo acepción de personas, ni ser xenófobos, es decir, personas que odien al extranjero. Doy gloria a Dios por los extranjeros que hay en nuestra iglesia, doy gloria a Dios. O personas que somos racistas, aunque yo soy rubio y bueno, a veces no soporto los negros, morochos mejor dicho, pero bueno, hay gente que no se da cuenta, pero lo que viene para el futuro es la unificación. ¿Por qué te lo digo? Por los siguientes puntos que quiero compartir con vos. Se buscará unificar, por ejemplo, los países por medio de la globalización. Nosotros ya entramos en un periodo donde todo tiende a unificarse, se va a unificar los países. ¿Cómo? Si somos diferentes, tenemos diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes lenguas. Bueno, ya está el Mercosur, ya está el NAFTA, ya está el mercado común europeo. Ahora Bolsonaro y Macri se difundió hace poquito que quieren hacer una moneda común. Bueno, ya hay diferentes iniciativas. Yo me acuerdo que hace muchos años el presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, había propuesto eso y hoy ya el mercado común es un hecho, excepto que Inglaterra todavía no ha congeniado por el Brexit, que no ha congeniado todavía porque los intereses están en juego y no quiere perder el valor de su moneda. Y además por la inmigración que afecta, están haciendo mucha guerra y por eso tuvo que renunciar la primera ministra. Pero ya hay iniciativas muy serias y esto es irreversible, esto ya viene inevitablemente, cada vez lo vamos a ver mucho más todavía, pero ya les voy a explicar por qué, porque tiene que ver con el anticristo. Se buscará unificar las religiones por medio del ecumenismo. El ecumenismo viene de una palabra griega que es oikumene. Oikumene tiene que ver con la administración del mundo o la administración económica del mundo. Y el ecumenismo plantea la uniformidad de las religiones. Es decir, que no importa que vos seas judío, musulmán, budista, espiritista, macumbero, no importa. Vamos a estar juntos con un fin común. Pero ahí, bueno, vas a tener que ceder a tus principios. Y ahora que nos enteramos que el Papa está haciendo una Biblia para que nadie se ofenda, para que todos se sientan unánimes. Bueno, el ecumenismo plantea la uniformidad de las religiones, por eso hay diferentes reuniones para estar de acuerdo.
podemos estar de acuerdo con un fin común de ayuda solidaria, pero hay principios, hay cosas que obviamente nos hacen diferentes y Dios los permitió. Por ejemplo, en el caso de las denominaciones evangélicas. Pastor, hay muchas denominaciones evangélicas, ¿no? ¿Por qué están tan divididos? Y yo le digo, como son tantas también las denominaciones católicas, hay benedictinos, focolarinos, salesianos, hay miles en todo el mundo. Pero los evangélicos también tenemos diferencias de forma y de fondo, pero sirven a los fines de poder saber quiénes somos. Si a mí viene una persona que me dice soy hermano libre, yo ya me doy cuenta, ya le saqué una radiografía, cuál es el perfil doctrinal, cuál es la práctica espiritual. Si me dice soy pentecostal, le saqué otra radiografía. Si me dice soy metodista, le saqué otra radiografía. Ya conozco las diferentes tendencias, formas y me doy cuenta por dónde están apuntando. Pero esto tiene otro fin, esto tiene un fin de dominación, porque todo es una preparación para cuando venga el anticristo, que te lo voy a explicar. Se buscará unificar la economía por medio de una moneda común. Esto ya lo estamos viendo. En Europa ya prima el euro, pero la libra era mucho más cara que el euro, y es por eso que se armó lío, porque los números no cerraban para Inglaterra, porque era uno de los países más ricos y tenía mayor preponderancia y, no quisieron ceder ni un céntimo por el tema de la economía. Pero ya hay una moneda común, ya se está buscando una moneda común que unifique. Esta charla de Macri y Bolsonaro, según se comentó, y dicen que fue como un rumor, porque fue desmentido por el Banco Central de Brasil, decía Brasil y Argentina, un solo corazón. No, Brasil y Argentina unidos por una moneda común. ¿Lo escucharon o soy el único que lo escuchó? Bueno, ya se está hablando eso, pero eso ya viene seguro, no digo la de Brasil y Argentina, ya viene la moneda común que va a identificar a todos los países que van a estar globalizados bajo el control que va a ejercer monopólico el anticristo, que va a ser el que se va a constituir como presidente del mundo. Por eso todo esto es un terreno preparatorio para lo que viene por delante y nosotros no podemos estar ignorando porque son hechos proféticos y nosotros tenemos la palabra más segura profética a la cual haríamos bien en estar atentos y no ignorando. Mira lo que pasó, mira la decisión, qué buena idea. No, ya todo viene digitado. Cuando yo te digo que viene todo digitado, no me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con la computadora, a los sistemas digitales. Estoy refiriéndome a la digitación que viene de arriba, donde hay alguien que está queriendo hacer que los seres humanos sean como marionetas, siguiendo órdenes, sin pensar, sin razonar y sin darse cuenta de las cosas que van a suceder cada vez más. Por eso nosotros estamos con ojos abiertos por la profecía, por la palabra de Dios que ya nos fue dada. Por eso el creyente no puede estar sorprendido diciendo, vio los cambios climáticos, vio la situación que se están dando. Ya sabemos todo, ya nos damos cuenta todo. ¿Por qué? Porque hemos visto el final de la película. Y el que gana es el muchachito, es Cristo Jesús. Amén. Por eso la idea es que vos crezcas en esperanza, pero una esperanza que no te desilusione, sino que sepas dónde has puesto tu fe y en Cristo principalmente. La moneda común también tiene que ver con el negocio y el tratamiento que se le va a dar a las personas, porque va a llegar un momento, como ya llegó en muchos aspectos y cada vez peor todavía, o mejor según el punto de vista que lo veas, obviamente para las arcas del Estado es mucho mejor, pero para muchas personas que no tienen ningún tipo de noción de esto, va a ser peor porque les va a caer como sorpresa, y es la regularización de todas las cosas. Es decir, que va a venir alguien y te va a poner un sello
Y el sello, bíblicamente hablando, simboliza propiedad. Simboliza que vos estás ya garantizado de que le perteneces. Y si tenés el 666, ¿a quién? A Satanás. Todo eso viene por delante y ya está en camino, porque inclusive hay algunas personas que están viendo dónde es la mejor forma y lugar de poner el chip para evitar el robo de identidad, para evitar que te roben la tarjeta o que te roben y que otro firme por vos. Están investigando esto y algunos en Estados Unidos ya empezaron a instalar el chip, principalmente las empresas que se dedican a la medicina. Señales anticipando la llegada de Jesús. Y ahora vamos a entrar en esto. Y te quiero explicar, te quiero explicar esto. Jesús vino por primera vez, escucha por favor, Jesús vino por primera vez en relación con el pecado, a buscar y a salvar a los perdidos. Jesús vendrá por segunda vez a buscar a su iglesia. La mayoría de los teólogos y comentaristas no consideran esta segunda vuelta como la segunda. ¿Por qué? Porque Jesús no va a volver a la tierra. Ya vino a la tierra, se hizo hombre, anduvo entre nosotros y vivió nuestras mismas debilidades y necesidades. Y Él demostró con su vida el ejemplo y el amor que todos nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y pudo vencer y consumar la obra de Dios que le había sido encomendada. Vino por primera vez justamente para resolver el problema del pecado y lo resolvió con su muerte, con su sangre derramada. Por eso dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no puede haber expiación por el pecado. Por lo tanto, Él se convirtió al morir en la cruz y al tercer día resucitar entre los muertos en el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, el pecado ya no va a ser más problema, ya no es más problema para la humanidad. La gente que se vaya al infierno, escucha, la gente que se vaya a ir al infierno, porque la Biblia dice que hay un infierno y hay un cielo, no va a ir por el pecado, va a ir porque rechazó a Cristo, va a ir porque no quiso saber nada con esa propuesta de salvación que le ofreció Dios gratuitamente. Por lo tanto, esas personas van a tomar su propia decisión. No es que Dios los mandó, los condenó, se van a condenar a sí mismas las personas por rechazar a Cristo, rechazar a Dios y rechazar todo lo que tenga que ver con Dios. Pero Jesús vendrá por segunda vez para buscar a su iglesia. Después hay otra tercera venida, y la vamos a hablar el próximo martes. Pero antes de entrar en esa, vamos a buscar en la Biblia, por favor, el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del versículo 29 en adelante. Vamos a buscar, por favor, en el Evangelio según San Mateo. No vamos a leer todo el pasaje, yo voy a leer los textos bíblicos y me voy a ir deteniendo en cada uno de ellos. Hay varios textos bíblicos que los voy a pasar de largo y ya te los voy a decir. Pero comenzamos leyendo el versículo 29, por favor, que dice así. Habla de las señales de la segunda venida. Antes de esta lectura se habla de los cataclismos, de los terremotos, de las guerras y de todas las cosas que se van a dar inevitablemente en la humanidad y que ya se están dando, ya se están viendo, porque como nunca antes uno puede ver todas estas cosas hechas realidad. Pero quiero leer esta parte nada más. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vos te das cuenta ya inmediatamente que va a haber un cataclismo y una circunstancia tan extraordinaria que nunca te lo hubieses imaginado, que obviamente va a producir mucho miedo en la gente, va a producir mucho temor y temblor, pero vos ya sabés que va a suceder eso. ¿Y quién lo está produciendo? El regreso de Cristo. Las cosas se van a ir dando tan inevitablemente y creciendo el pecado, creciendo la degradación, creciendo la maldición, creciendo las guerras, creciendo todo lo que se va a ver peor, más todavía, pero es señal de que ya está por venir Cristo. Y
la mayoría de los comentaristas mencionan de que el anticristo ya empezó a gestar su ministerio. Te lo voy a anticipar. El anticristo ya empezó a difundir su ministerio. No ahora, aunque dice que ya hay muchos anticristos en el mundo. El anticristo va a ser una persona muy carismática, extremadamente carismática. En esto coinciden todos los teólogos, tanto evangélicos, protestantes y católicos. Va a ser una persona extremadamente carismática que va a lograr algo que nunca ningún político ni gobernante en el mundo logró, que fue la paz en Medio Oriente. Ya lo intentó Bill Clinton, lo intentó Obama, lo intentaron todos los presidentes habidos y por haber, se sentaron para tratar de mediar entre los árabes o musulmanes y judíos, pero cada vez es peor la guerra, cada vez peor la enemistad. Pero este ser que va a surgir del Mediterráneo, se cree que de una de las provincias más pequeñas de la Rusia comunista que se dividió y se separó en un montón de países, va a surgir del Mediterráneo y va a ser elegido por su carisma, por sus dotes de reconciliador. Y tal es que va a ser la forma tan carismática y tan agradable y tan agraciada que va a tener. ¿Sabes una cosa? Los judíos lo van a reconocer como el Mesías. ¿Por qué? Porque cuando vino Jesús a la tierra, montado en un burrito, humilde, Él entró y los judíos le dijeron, tú eres el que vas a redimir a Israel, vas a rescatar a Israel de este yugo inmundo. Bueno, eso lo pongo yo. De este tirano maligno como es Herodes y los emperadores de turno. Tú eres el que nos va a librar. Pero Jesús venía a instaurar un reino espiritual, no material. Y es por eso que los judíos se desilusionaron. Los judíos lo rechazaron. Dice que no lo quisieron recibir. Eso está en el Evangelio de Juan capítulo 1. Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Por eso, a partir de allí, Jesús fue a un pueblo que no era pueblo, sino que fue para provocar a celos al pueblo de Israel, y es el pueblo gentil. Todos nosotros somos gentiles, ¿no es cierto? Porque todo lo que es gentil en la Biblia es todo lo opuesto a judío. Pero vos has creído que gentil es porque qué amable, qué gentil, gracias. No, es un término. En el idioma yidis, hebreo, es goyín o goy. Por lo tanto, nosotros para los judíos somos goyis. Bueno, es largo, te lo tendría que explicar otro día, pero déjalo ahí. Por lo tanto, nosotros vamos a estar viendo todo eso, de las cosas que van a suceder en el mundo y de las cosas que se van a ir dando y que van a impactar a la humanidad, a tal punto que los judíos van a estar impresionadísimos con este ser que va a llegar como el Salvador y va a lograr esa paz que nunca nadie logró. Bueno, seguimos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, de Jesucristo, en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, Jesús va a volver y va a convocar por medio de sus ángeles que van a salir a convocar a todos sus escogidos. Y todos sus escogidos es solamente la Iglesia Bautista. No podemos ser tan necios. Sus escogidos están en todo el mundo. Este pastor peruano nos impactó. Nunca lo habíamos visto, pero predicó como si fuera uno de nosotros. Principios preciosísimos, maravillosos, hermano en Cristo. Y así también vamos a encontrar lugares, vamos a encontrarnos con creyentes de todas las latitudes. Miren, Dios me ha dado el privilegio de estar en muchos países y de ver creyentes cristianos de muchos países, y realmente uno se encuentra en Cristo, y en Cristo no hay diferencias. Y podemos encontrarnos en Cristo. Y es como me dijo un hermano
y lo nombro porque fue Marquitos Estuardo, me dijo el domingo en el gimnasio de la escuela normal, esto es un anticipo del cielo. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un montón de hermanos y también de gente que no conocíamos y nos encontramos en Cristo. Y así va a suceder cuando estemos en el cielo. Los escogidos. ¿Hay algún escogido aquí? Por eso te dije, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Vos tenés que decirle, Señor, quiero saber si soy un escogido tuyo, quiero saber. Y Dios te lo va a revelar, Dios te lo va a hacer ver. No vas a tener duda de que sos un escogido. Dice que Dios llama, pero también escoge. Y nosotros tenemos que ser escogidos de Dios porque los escogidos son los que van a ser traídos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Y ahora salteo al versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí se refiere ya a la tercera venida. Porque después de la tercera venida, ahí van a suceder cosas que van a darse ya de una manera muy, muy determinante, que van a marcar un antes y un después para toda la humanidad. Ahora está marcando un antes y un después solamente para los creyentes, para los escogidos, para los que tienen a Cristo. Por eso, luego seguimos diciendo aquí, miren, porque esto es muy importante. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Repito, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús viene, amén. Maranata, eso significa Jesús viene, Maranata. Jesús puede venir en cualquier momento. Los primitivos cristianos tenían una urgencia porque no sabían cuándo venía y ellos querían estar preparados. Por eso trabajaban diariamente a full. No eran perezosos, no eran ociosos, no eran indolentes, eran personas que creyeron en las palabras de Dios, en las promesas de Dios, porque decía, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Si te dije que vuelvo, vuelvo. Dice Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy, pero volveré para tomaros y para llevarlos. Él prometió volver y va a volver. Y dice la palabra, así como fue tomado para el aire en su ascensión, así también Jesús volverá en las nubes para arrebatar a su iglesia, para raptar a su iglesia. Y gloria a Dios por los que forman parte de su iglesia. Nosotros tenemos que orar para que nuestra familia forme parte de su iglesia. No queremos que se queden, porque los que les espera a los que se quedan es de terror, porque todos los comentaristas creen que Jesús va a venir por segunda vez en los comienzos de la tribulación, en los comienzos de cuando empiece a manifestarse el hijo de iniquidad, que es el anticristo. Y advierte, cuando le veáis entrar en el lugar santo, que es el futuro templo construido, que fue destruido por Pompeyo, el general romano, en el siglo 75 después de Cristo, y ahora es la famosa mezquita de Omán. Cuando los judíos están con el proyecto de reedificar el templo, bueno, ahí dice, cuando le veáis entrar a este hombre que lo llaman la abominación asoladora y se siente en el lugar santo, ahí comiencen a escapar porque ya el fin está cerca.
Pero ese no es el fin que la mayoría de la gente espera, porque después viene otra etapa que la vamos a explicar el martes que viene. Chachán, chachán. Te invito el martes que viene, porque ahí vamos a explicar qué es lo que viene por delante y quiénes van a quedar y cómo van a quedar y qué va a pasar con los que queden en lo que se llama la gran tribulación ya feroz, y también lo que va a pasar con los que se queden y que no hayan podido hacer profesión por fe en Jesucristo para ser arrebatados en el momento que Jesús venga a buscarnos. Aquí fíjense, porque quiero terminar con esto, habla del tiempo de Noé. El tiempo de Noé era un tiempo de mucha vagancia, de mucha farra, de mucha bebida, de mucha jolgorio. La gente vivía distraída, vivía entreteniéndose. Noé se la pasaba desgañitando, gritándoles: vengan por favor, que viene un diluvio, viene el diluvio, viene el fin, los va a tragar, se los va a barrer, vengan por favor, estoy construyendo este barco porque Dios me lo pidió, yo soy obediente a Dios. Y la gente se le mataba de risa, la gente no le prestaba atención, la gente no le llevaba el apunte, pero cuando llegó lo que Dios prometió que iba a llegar, los sorprendió y los terminó matando a todos. Por en este caso, la Biblia, por el arco iris que vemos, Dios prometió no arrasar a la humanidad con agua, ya nunca más, a pesar de que a veces parece que fueran diluvios los que vemos en las inundaciones que arrasan diferentes sectores. La promesa de Dios es que no va a ser la tierra tragada por agua, sino por fuego, porque van a haber constelaciones y circunstancias que van a estar dándose para que sucedan cosas que ni siquiera te pido que lo imagines. Pero nosotros estamos preparados. ¿Por qué? Porque Dios nos prepara. Si ustedes están aquí es porque ya están advertidos. Después no van a poder decir: nadie me lo dijo, hoy no lo sabía, me sorprendió. Porque lo que manda Dios es a que estemos velando y orando. Porque si supiéramos qué día va a volver Cristo, bueno, sería fácil. Vamos a esperarlo, nos sentamos y nos quedamos allí esperándolo. Pero como Él dice que va a venir y nadie lo va a estar esperando, excepto los cristianos que saben que tienen que estar esperándolo, debemos vivir a la sombra de su segunda venida. Porque la promesa es fiel y se va a cumplir. Él puede sorprendernos en cualquier momento con una llegada inminente que nos va a llevar a su misma presencia. Así que estemos preparados, iglesia, por favor. Que no te sorprenda, que no dejes para otro día lo que podés hacer hoy. Hoy Dios con este tema te está confrontando y te está convocando. A lo mejor vos estás pensando: bueno, tengo tiempo, bueno, mi marido, mi esposa, mis hijos, no le importa. Pero no, vos no tenés que tomar nada como algo que ya es naturalizado. Vos tenés que orar, ayunar y pedirle a Dios sabiduría, gracia, y tratar de ver todas las formas posibles de que puedan tus seres queridos conocer a Cristo. Yo felicito a los que a veces llaman a los líderes, no a otros líderes, a los pastores, a otros pastores cuando vienen de visita, por ejemplo, este pastor de Perú. Miembros de aquí aprovecharon: podés venir a visitar a alguien a mi casa, y fueron a visitarlo a su casa con este pastor de Perú. Si bien uno a lo mejor no es profeta en su propia tierra, otro lo puede ser. Vos no sabés a quién Dios puede usar para que tu familia conozca a Cristo, pero directamente no digas: no, mi familia no quiere, lo va a rechazar. No, por lo menos vos inténtalo. El no ya lo tenés. Pero Dios puede usar a quien sea, a un ángel o a una mula o a una piedra, para que pueda predicarle del Evangelio. Oramos, por favor. Te invito a poner de pie, iglesia. Señor, queremos en este momento encomendar en tus manos este tema para que, Señor, no haya producido ninguna desesperanza, por más que nos hayamos enterado de cosas que se van a dar inexorablemente, inevitablemente, y ya no hay forma de pararlas. Señor, que podamos estar preparados para esperanzarnos con tu palabra, con tus promesas, con tu profecía, porque sabemos que se cumple. Y gracias te damos porque este pueblo está avisado, ya está advertido de lo porvenir.
pero recién empezamos, Señor, y te pedimos guía para el siguiente martes para poder completar este tema y que quede una buena enseñanza para tu iglesia, cosa de que cuando vuelvas nos encuentres a todos haciendo lo que es necesario hacer para agradarte y honrarte. Glorifícate mucho más todavía en todo. Y en Cristo te pido por los que todavía no han sido salvos en esta reunión y están perdidos, y a lo mejor si mueren hoy, tal vez se vayan al infierno cuando tú lo dispongas, pero hoy que tengan la oportunidad de entregarse a Cristo, Señor, de reconocer a Cristo y de rendir sus vidas a Cristo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.